Santa Inés, Virgen y mártir en Roma, 21 de enero. Es Santa Inés una de las 4 principales santas de los primeros siglos de la Iglesia, una de las 4 cuyo nombre consta en el canon de la misa. Se ignora su verdadero nombre, el de Inés, que recuerda, según la etimología primitiva griega, la idea de inmolación y pureza, y según la etimología latina, la inocencia del Cordero. Era tal vez solo un sobrenombre. Sufrió el martirio, probablemente, en el año 304, es decir, durante el reinado del emperador Diocleciano. Joven estudiante, petición de mano. Un día, al volver de una escuela donde se educaban las jóvenes, viola el hijo de Sinfronio, prefecto de Roma, y al punto se enamoró de ella. Para seducirla, le envió joyas, pero ella las rechazó como cosa vil. El joven no se dio por vencido e hizo que presentaran a Inés piedras preciosas, ofreciéndole por medio de sus amigos palacios, quintas y una inmensa fortuna. Dícese que Inés le envió la siguiente respuesta: «Apártate de mí, tizón del infierno, incentivo de pecado, tropiezo de maldad, manjar de muerte. Ya estoy prometida a otro cuyas joyas son más preciosas que las tuyas. Tiene empeñada la palabra con el anillo de su fe, su nobleza, su raza y su dignidad sobrepujan en mucho a las tuyas. Ha estampado ya su signo sobre mi frente, y jamás consentiré otro amante. El cuarto nupcial está dispuesto. Óyense ya los conciertos, y los cánticos son de un coro de vírgenes. Su madre es virgen, su padre no tiene esposa. Sírvenle los ángeles, los astros le admiran, sus perfumes resucitan a los muertos, a su contacto sanan los enfermos. Yo le guardo mi fe y a él me he entregado con amor inmenso. Amándole, permanezco casta, abrazándole, quedo siempre pura, y tomándole por esposo, nunca perderé mi virginidad. Después daré a luz sin dolor, y mi familia aumentará cada día». Al recibir el joven esta respuesta, apoderóse de él tan ciega pasión que le devoraba hasta el punto de caer enfermo. Los médicos manifestaron a su padre la causa del mal. Hiciéronse nuevas proposiciones a la Virgen del Señor, pero ésta las rechazó, declarando que nada sería capaz de hacerla faltar a la palabra empeñada a su primer prometido. Convencido el prefecto de que nada podría resistir a su dignidad, averiguó por sus espías, llamados parásitos, quién podía ser el prometido de la doncella. Inés, le dijeron, es cristiana y desde niña está encantada con procedimientos mágicos que la inducen a decir que Jesucristo es su esposo. Inés, ante el tribunal. Encantado el prefecto con esta noticia, le envió numerosos ujieres, con orden de comparecer ante su tribunal. Hicieronle secretamente magníficas promesas y luego terribles amenazas, mas nada fue capaz de seducir a la Virgen del Señor. Su semblante permaneció sereno y cuando el prefecto intentaba conmoverla o infundirle terror, ella le miraba con cierta ironía. Viéndose despreciado, Sinfronio llamó a los padres de Inés, mas como no podía hacerles violencia por ser nobles, hablóles de su profesión de cristianos y los despachó. Al día siguiente, ordenó que Inés compareciese ante su tribunal y al notar su perseverancia le dijo: «¿Tú quieres conservar la virginidad? Pues bien, yo te obligaré a ir al templo de Vesta para que ofrezcas día y noche los venerandos sacrificios». Respondió Inés: «Si he rechazado a tu hijo, hombre vivo dotado de inteligencia, ¿cómo te atreves a esperar que me incline ante tus dioses que no tienen vida?» «Me compadezco de tu edad», replicó el prefecto Sinfronio. «Reflexiona y no te expongas a la ira de los dioses». A lo cual repuso Inés: «Dios no tiene en cuenta los años, sino los sentimientos del alma. Mas estoy viendo que tratas de arrancarme lo que nunca conseguirás de mí. Pon en práctica todos los medios de seducción. Todo lo puedo en aquel que me conforta». Agotados todos los argumentos contra la virgencita, el prefecto amenazó enviarla a una casa pública, si rehusaba ofrecer sacrificios en el templo de Vesta.
Replicóle Inés con entereza: si conocieses a mi Dios, no hablarías de ese modo. Yo conozco el poder de Jesucristo, mi soberano, y me burlo de tus amenazas. No permitirá que ofrezcas sacrificios a tus dioses y sea profanada con ninguna impureza ajena. Además, tengo por guardián de mi cuerpo a un ángel del Señor. El Hijo único de Dios, a quien tú no conoces, es mi baluarte inexpugnable, mi centinela siempre alerta, mi valeroso defensor. Tus dioses de bronce son como vasos, como ollas y calderos. Tus dioses de piedra servirían para ponerlos de guardacantones. La divinidad no habita en piedras inútiles, sino en los cielos. En cuanto a ti y a tus semejantes, si no cambiáis de senda, seréis condenados al mismo castigo. Y así como se echa el metal al fuego para fundir estatuas, del mismo modo seréis condenados al fuego eterno, donde padeceréis eterna confusión. ¿Cómo Dios defiende a sus criaturas? Ejecutó el prefecto su amenaza, dejando a la doncella tan solo una túnica para cubrirse. Mas Dios velaba sobre su fiel sierva. Al entrar en el lugar de ignominia, halló al ángel del Señor para recibirla y protegerla, rodeándola de luz tan resplandeciente que deslumbraba y la hacía invisible. Era semejante al sol en todo su esplendor. Al postrarse para invocar el nombre del Señor, vio una veste blanquísima. Vistiósela enseguida, diciendo: Gracias te doy, Señor Jesús mío, por haberme enviado este vestido en prenda del amor que tienes a tu sierva. Y en verdad, se avenía tan perfectamente al delicado cuerpo de la Virgencita que parecía haber sido preparado por mano de ángeles. Aquella morada de pecado habíase convertido en casa de oración. Todos los que en ella entraban veíanse obligados a adorar esta manifestación luminosa del poder divino. El hijo del prefecto, causa de tales abominaciones, quiso ir, a su vez, con algunos de sus compañeros disolutos, pero halló a los jóvenes que habían entrado con anterioridad cambiados en respetuosos admiradores. Llamóles cobardes, y burlándose de ellos, entró en el aposento donde estaba orando la Virgen. Vio la luz que la rodeaba, no rindió homenaje a Dios y se adelantó hasta la misma luz. Mas al intentar tocar a Inés, cayó a sus pies exámine, ahogado por el demonio. Uno de sus familiares, viendo que no salía, impacientado de su tardanza, entró también y hallóle muerto. Salió en el acto y a gritos llamó al pueblo a un teatro contiguo al lugar del suceso. Unos decían: esta joven es una hechicera. Otros, por el contrario: no, que es inocente. Al tener el prefecto noticia de lo ocurrido, acudió también al teatro y, habiendo penetrado en el aposento donde yacía exámine el cuerpo de su hijo, gritaba irritado contra Inés: «Oh mujer cruel, ¿cómo te has atrevido a emplear en mi hijo tu arte sacrílego?» Contestóle Inés: Satanás, cuya voluntad seguía, apoderóse de él para siempre. ¿Por qué los demás, que intentaron acercarse a mí, gozan de perfecta salud? Porque todos reconocieron el poder de Dios, que me envió un ángel protector, me cubrió con el vestido de su misericordia y guardó mi cuerpo ofrecido y consagrado a Jesucristo desde mi cuna. Porque vieron la gloria de Cristo, le adoraron y se retiraron sanos y salvos. Ese joven imprudente entró ciego de furor, mas al extender su mano criminal, el ángel del Señor le castigó con la muerte de los condenados. Nos convenceremos de que no te has servido de maleficios si con tus oraciones devuelves la vida a mi hijo. La bienaventurada Inés le contestó: vuestra falta de fe no merece favor semejante. No obstante, bueno será que se manifieste el poder de Cristo. Salid todos de aquí, para que pueda yo hacer mis oraciones acostumbradas. Todos salieron, y estando la Virgen orando con gran fervor, apareciósele de nuevo el ángel del Señor, infundióle valor sobrenatural y resucitó al joven. Este, tan pronto como volvió a la vida, comenzó a gritar: «No hay más que un solo Dios, Señor de cielos y tierra. Los templos de los ídolos no valen nada. Los dioses que en ellos se adoran
son simulacros vanos e impotentes para ayudar a los hombres. Al oír tales palabras, los sacerdotes paganos y los arúspices se conmovieron e incitaron al pueblo a que armase una nueva sedición. Por todas partes se oía gritar: «¡Muera la hechicera! ¡Muera la bruja que trastorna las ideas y enloquece las inteligencias!». El prefecto, estupefacto al ver esta agitación y temiendo comprometerse si hacía alguna demostración en contra de los sacerdotes paganos y salía en defensa de Inés, puso el asunto en mano de su vicario, Aspacio, y se retiró. Martirio de Santa Inés y Santa Emerenciana. Aspacio, habiendo hecho encender una gran hoguera, mandó arrojar a la Virgen en medio de las llamas. Cumplióse la orden, mas éstas se separaron en dos partes. Abrazaron al pueblo amotinado y dejaron a Inés perfectamente ilesa. También esta vez atribuyeron el prodigio, no a la protección del cielo, sino a los encantamientos de la Virgen, por lo que proferían incesantes vociferaciones. En medio de las llamas, Inés exclamaba: «Oh Dios, omnipotente, adorable, terrible y digno de todo respeto, os alabo y doy gracias, pues, por mediación de vuestro Hijo Jesús, me habéis librado del peligro, y he menospreciado las impurezas de los hombres y las acechanzas del demonio. Me habéis enviado por vuestro Espíritu Santo un rocío refrigerante. El fuego no me ha consumido, y el ardor de las llamas se ha vuelto contra los que las encendieron. Os bendigo, oh Padre, digno de ser aclamado por todo el mundo, por permitirme llegar con valor hasta vos, a través de estas llamas. Ahora veo lo que antes había creído, poseo lo que había esperado, abrazando estoy lo que había deseado. Mis labios os confiesan, os amo con todo mi corazón y de lo íntimo de mi alma. Yo vengo a vos, verdadero Dios, Dios eterno y Dios vivo, que con vuestro Hijo y el Espíritu Santo vivís en los siglos de los siglos. Amén». Acabada esta oración, se apagó el fuego de modo que no quedó rastro de él. Mas Aspacio, por sosegar al pueblo que andaba inquieto y se alborotaba, mandó que traspasasen la garganta de la santa con una espada. De este modo, Inés fue consagrada a Cristo como esposa y como mártir, con la sangre virginal que por él derramó. Sus padres, sin pesar, antes bien con alegría, transportaron el cuerpo de Inés a su quinta, situada en la vía Nomentana, no lejos de la ciudad. Los acompañó una muchedumbre de cristianos que hubo de aguantar ciertos desmanes de los paganos. La mayor parte de los fieles huyeron al ver que aquellos se acercaban con armas. Algunos fueron heridos a pedradas. No obstante, Emerenciana, hermana de leche de Inés, permaneció impávida a pesar de los golpes. Esta Virgen Santísima, aunque no era todavía más que catecúmena, decía a los paganos: «Sois unos miserables y salvajes, matáis a los que adoran al verdadero Dios y degolláis a personas inocentes para defender a vuestros dioses de piedra». Estaba aún hablando cuando la apedrearon y entregó su alma al Creador, junto a la tumba de su bienaventurada amiga. Así pues, Emerenciana fue bautizada con su propia sangre, derramada por la gloria de Dios y la fe de nuestro Señor Jesucristo. En aquel momento estalló espantosa tempestad, y el rayo mató a algunas de aquellas mujeres impías que habían asesinado a Emerenciana. Cuando llegó la noche, varios sacerdotes y los padres de Inés dieron sepultura a esta nueva mártir junto a la tumba de su hija. Apariciones y milagros. Los padres de la santa pasaban a menudo noches enteras junto al sagrado sepulcro. En una de ellas vieron una legión de vírgenes ataviadas de ricos paños de oro y rodeadas de luz resplandeciente. En medio de ellas aparecía Inés, triunfante y gloriosa, con un vestido de admirable esplendor, y junto a ella un cordero más blanco que la nieve. Sus padres estaban admirados y atónitos, mas ella les dijo: «No me lloréis, padres míos, como a muerta. Antes regocijaos y felicitadme porque con estas vírgenes he alcanzado un trono resplandeciente de luz. En el cielo estoy íntimamente unida con Cristo, a quien sobre la tierra amé con todo mi corazón».
y dicho esto, desapareció. Los testigos de esta visión la publicaban sin cesar, de suerte que algunos años después llegó a conocimiento de la princesa Constancia, doncella muy prudente, muy enferma y de pies a cabeza cubierta de llagas. Para alcanzar la curación, aconsejaronla fuese al sepulcro de la santa. Hízolo así una noche y, con ser todavía pagana, aunque ya creyente en el fondo de su corazón, se deshizo en ardientes súplicas ante el sepulcro bendito. Apoderóse de ella un apacible sueño, durante el cual vio a la Virgen Inés que le decía: Constancia, no te olvides de tu nombre, obra constantemente y cree con fe viva que nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Por Él, desde este momento, todas tus llagas serán sanas. En acabando de decir Santa Inés estas palabras, despertóse Constancia, hallándose tan sana como si nunca hubiera tenido enfermedad. De vuelta al palacio, refirió el prodigio a su padre Constantino Augusto y a sus hermanos los Césares. La alegría fue universal. La impiedad de los paganos quedó confundida. Los cristianos se regocijaron y se fortaleció su fe. A petición de Constancia, el emperador mandó erigir un templo a Santa Inés en el lugar de su sepultura, y ella misma hizo construir en él un sepulcro donde se guardaron las reliquias de la Santa Virgen. La fe de los cristianos afirmaba que los enfermos que acudían al sepulcro de Inés recobraban la salud. ¿Quién dudará de que Cristo devuelve la salud a los que sean de su agrado? La tradición desde los primeros siglos. Las principales fuentes primitivas de la historia de Santa Inés son una inscripción en verso, compuesta por el Papa San Dámaso I, 366-384, y grabada en una gran lápida de mármol que se conserva en la Vía Nomentana. Un sermón de San Ambrosio, obispo de Milán, pronunciado por los años de 375, inserto en su colección de la Virginidad, y del cual la Iglesia ha extractado las lecciones del breviario para la fiesta de la Santa. Un himno de la misma época y con verosimilitud del mismo autor, y por último, un discurso que parece muy posterior a la muerte del preclaro obispo, a quien se atribuye también, aunque con menos verosimilitud. Este texto, traducido libremente, es el que hemos dado. El breviario ha conservado varios pasajes del discurso que la santa mártir dirigió a su pretendiente y la oración que hizo en medio de las llamas. Las dos iglesias de Roma. Erigiéronse en Roma varias iglesias en honor de Santa Inés. Dos de ellas existen todavía, la una en el lugar, según se cree, de su suplicio, cerca de la Plaza Navona, sitio que ocupó en otro tiempo el redondel del Circo Agonal o Estadio de Domiciano. La otra, extramuros, no lejos de su sepulcro, en la Vía Nomentana. La primera fue reedificada varias veces desde el siglo IV. Es un edificio suntuoso, hermoseado y ampliado en el siglo XVII por el Papa Inocencio X, Panfili, que confirió a su familia el derecho de patronato y la propiedad. El 19 de enero de 1908, Pío X ofreció a esta iglesia, en un hermoso relicario, los huesos del cráneo de Santa Inés, que habían pertenecido varios siglos al tesoro incomparable del Sancta Sanctorum de Letrán. En donde estaba un oratorio con el sepulcro de Santa Inés en la Vía Nomentana, el Papa Honorio I mandó construir en el siglo VII otra iglesia que aún existe, así como el mosaico absidal, que representa al citado pontífice junto a la joven mártir. El cardenal Julián de la Rovere, más tarde el Papa Julio II, mandó levantar un campanario a fines del siglo XV, y Pío X hizo restaurar la abadía inmediata. La iglesia, con título cardenalicio desde Inocencio X, antes adjunto a la iglesia de la Plaza Navona, fue confiada a los canónigos regulares de Letrán. En 1605 encontróse en ella una urna que contenía dos cuerpos que, según se creyó, eran los de las santas Inés y Emerenciana.
Paulo V ofreció para guardarlos una urna de plata con orden de colocarla en una chela tapiada. La urna fue hallada en el pontificado de León XIII, cuando el cardenal Hop, titular de la Iglesia, ordenó la restauración, mas el Papa prohibió el reconocimiento oficial de las reliquias. La fiesta de Santa Emerenciana, venerada como virgen y como mártir, se celebra el 28 de enero. Cada año, el 21 de enero, se celebra ante el altar, que es, al propio tiempo, el sepulcro de la santa, la bendición de 2 corderos que se conservan hasta finalizar las solemnidades de Pascua, para ser ofrecidos al Papa en la Dominica in albis, por el Cabildo de San Juan de Letrán, en calidad de censo. Con su vellón se hacen los palios, insignia de la autoridad pontifical, que el Papa envía a los arzobispos y a algunos obispos como prenda de los poderes que les delega. Esta costumbre data, por lo menos, del siglo VII. El culto de Santa Inés. La imagen de la santa fue pintada o representada en mosaico desde los primeros siglos, y siempre lleva un cordero, símbolo que conviene a una joven doncella, niña, mejor dicho, inmolada por permanecer fiel al cordero sin mancilla. Muchas son las vírgenes preclaras que han profesado en el transcurso de los siglos ardiente devoción a Santa Inés, escogida como modelo de amor divino, tales como las santas Solange, Gertrudis, Lutgarda, Catalina de Siena, Brígida de Suecia, Catalina de Ricci, Magdalena de Pazis y Francisca Romana. En la Edad Media, el nombre de Inés se imponía con frecuencia en el bautismo y su culto se hallaba muy esparcido. 5 santas y varias beatas llevan este nombre, y también lo llevaron bastantes emperatrices, reinas o princesas célebres. Las doncellas tienen en esta santa un bello ejemplo que imitar, particularmente en estos tiempos tan corrompidos, en que la virtud de la pureza corre grandes riesgos de perderse.